Muy buenas tardes. Muchas gracias por acudir aquí a este conversatorio y bueno, pues me toca abrir aquí esta primera parte diciendo lo que, bueno, es nuestro objetivo, es que queremos reflexionar con ustedes al respecto de la función social, la función transformadora de los economistas. Por mucho tiempo la economía, sobre todo durante el neoliberalismo, se fue a las nubes, se hizo más bien una tecnocracia y se alejó la reflexión económica del pueblo. Entonces, lo que aquí estamos postulando como objetivo es enunciar todo ese proceso histórico, dar nuestra versión de los hechos, de que aunque se hizo una cuestión tecnocrática, siempre ha existido una resistencia y siempre ha existido también el trabajo de seguir viendo la ciencia social con su responsabilidad histórica, ¿no? Entonces, pues nos presentamos aquí humildemente como un par de economistas que han tenido esta perspectiva y pues queremos también aprovechar no solamente hacer esta reflexión con respecto a la ciencia económica y a la función de los y las economistas, sino también cómo podemos hacer una interpretación combativa del proceso de transformación que estamos viviendo desde la perspectiva económica, ¿no? Es decir, esta lectura de la transformación es muy importante realizarla porque pues como ustedes saben, todavía estamos en este proceso y todavía hay mucha inercia, todavía se enuncian los fenómenos de cierta manera y creo que tenemos que ir avanzando a enunciar las cosas de otra forma para que podamos ir avanzando, ¿no? Es decir, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, podríamos decir desde cierta perspectiva, y eso es lo que esta mañana queremos compartir. Así que pues me gustaría aquí iniciar preguntándole a la compañera Carolina, ¿qué es un economista desde tu perspectiva? Hola, sí se escucha bien, ¿verdad? Pues antes que todo quiero decir que estoy muy contenta realmente de estar aquí con todas y todos ustedes, porque estoy segura que después de que nos vayamos nos iremos con muchas anotaciones por las preguntas que aquí nos hagan, ¿no? En esta tarde nosotros nos propusimos compartir reflexiones en torno a una disciplina que ahorita nos llama la atención de que seamos objetos de múltiples chistes los economistas, ¿no? Somos los sujetos de todos los chistes malos de las ciencias sociales porque hemos defendido durante mucho tiempo un libre mercado o hemos justificado los bajos salarios en este país, ¿no? Entonces, más allá del humor que caracteriza a los mexicanos, pues nosotros estamos aquí para decir, a ver, no, momento, los economistas tenemos una función social y humana en pro de la mejor calidad de vida de las personas en nuestro país, ¿no? Y también en el mundo entero. Por eso consideramos necesario que hagamos la línea divisoria entre los economistas tecnócratas y los verdaderos economistas. La licenciatura en economía en este país se fundó en 1920 con grandes pensadores, con grandes economistas que contribuyeron a que México pudiera pues sentar las bases de su proceso de reconstrucción. Estábamos en el periodo de posguerra y ¿qué pasó? Dijeron, necesitamos economistas porque en la función pública están ingenieros o están abogados que no tienen una perspectiva de conjunto. Y el maestro Silva Herzog, el maestro Cosío Villegas y otros intelectuales de este país dijeron, necesitamos una licenciatura en economía. ¿Por qué menciono esto? Porque nos pusimos a revisar la justificación para la creación y vimos que los economistas somos científicos humanos, humanistas, porque todas las ciencias tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas. En este caso, la economía y los economistas eran vistos como estos arquitectos de una nueva sociedad postrevolucionaria, una sociedad que estaba construyéndose. Entonces, esta reflexión nos lleva a que nosotros, desde nuestra disciplina, nos planteemos cuáles son las necesidades que tiene el pueblo en este momento, cuáles son las necesidades de los mexicanos y cómo podemos apoyar este proceso de transformación, porque estamos reestructurando el país. Pero hay un grave error que yo veo entre compañeras y compañeros que nos dedicamos a las ciencias, de creer que las transformaciones nacen ya hechas, ¿no? De que por buena voluntad y de repente digamos, ay, es que el modelo neoliberal fracasó, automáticamente vamos a estar en otra sociedad. Eso es un idealismo que tiene que combatirse desde la ciencia, desde la inteligencia que nos va a permitir argumentar
y poder justificar la necesidad de una alternativa, pero también esa sensibilidad política que nos va a permitir hacer posibles estos cambios, ¿no? Entonces, la ciencia económica es una ciencia bien bonita, es una ciencia cuya vocación es generar las condiciones de vida de las personas. Estamos en un momento en el cual la tecnología nos asombra, ¿no? Vemos grandes construcciones que además no tienen cimientos sólidos, ni sociales, ni materiales. Y no nos damos cuenta de que en lugares como este, como el Parquecito, hay muchos tejidos, hay una urdimbre social que nos va a ayudar a resignificar esa transformación. O sea, aquí estamos en un lugar donde nada es privado, donde estamos reunidos porque queremos un verdadero cambio y queremos llevarnos reflexiones y queremos dialogar entre todas y todos para construirlo. Porque aquí sabemos que los cambios no nacen ya hechos, sino que se van construyendo y se van construyendo solo con el diálogo. Entonces, Óscar Rojas y yo venimos a dialogar con ustedes de los temas que nos convocan en las ciencias económicas, ¿no? Pero con esa vocación de analizar profundamente, pero para transformar, para dar esos argumentos que digan, ves, por esto ya no se puede seguir como estamos hasta ahora y aquí hay propuestas, ¿qué onda? ¿Las vamos a discutir o vamos a seguir marginándolas bajo una teoría que durante muchos años se impuso como si fuera científica, ¿no? Entonces, ¿cómo se formaron los economistas neoliberales en este país? Porque yo ya hablé del surgimiento de nuestra ciencia, pero ¿qué pasó en décadas anteriores? ¿Por qué se crearon personas como Pedro Aspe, por ejemplo, no? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que ahí sí, eso es lo que podríamos, digamos que postular, ¿no? Es decir, me parece correcto esta división entre economistas tecnocráticos, tecnócratas, y economistas, vamos a decirlo así, sociales o conscientes del momento histórico. Es decir, la economía surge en los 20s y obviamente que el principio era darle forma a las instituciones, darle forma no nada más en tanto instituciones, sino como posibilidades de organizar la nueva sociedad mexicana que venía de la revolución. Entonces, hay un elemento de justicia social ahí y una necesidad de conformar una nueva sociedad. Entonces, hay un principio constructivo, ¿no? Es decir, es el profesor Jesús Silva Herzog, desde mi gusto el primer gran economista de este país. Su primera labor como economista fue ayudar a hacer los análisis para la expropiación petrolera. Entonces, imagínense nada más, ¿no? Porque había una comprensión de que ahí iba a haber problemas sin duda jurídicos, iba a haber problemas de interpretación de la ley, iba a haber necesidad de interpretar lo que estaba pasando en la economía interna, pero también lo que está pasando en la economía internacional, ¿no? Entonces, ese es el principal elemento, ¿no? Ese es un principio constructivo que el economista tiene para, estoy de acuerdo contigo, Carolina, detectar que las transformaciones no están sucediendo de forma automática, sino que estas se tienen que producir y tenemos que producirlas entre todas y todos, ¿no? Entonces, después, obviamente que esto se transformó hacia ya mediados del siglo XX a toda esta estructura del Estado fuerte de planificación, ¿no? Donde se habló, ¿no?, del milagro mexicano, la parte desarrollista. Se construyeron grandes instituciones sin duda, como las que todos tenemos en mente, ¿no? El Seguro Social, trenes, toda la base en realidad de lo que este país solía ser. Y de repente pues llega obviamente el imperialismo financiero, ya a partir de los 70 empieza este giro donde Estados Unidos, a través del control de los sistemas financieros, necesita que los países dejen de planificar para sus objetivos y adopten totalmente lo que se llamará el Consenso de Washington, principios para que permitan que los capitales anden libres por el planeta y que en todos los países puedan llegar a generar ganancias, pero esas ganancias por supuesto privadas y con intereses ajenos a nuestro país. Entonces, en ese momento lo que menos se necesitaba ya era planificación, este principio constructivo. Entonces los economistas como los conocíamos desaparecieron y empezó a surgir estos economistas tecnócratas que nada más empezaron a hacer una interpretación
materialización de esos principios y convencer por todos los medios de que había una teoría ya celestial que era la que se tenía que aplicar a la realidad, y que si la realidad no se movía en ese sentido es porque la realidad era necia y nosotros como pueblo éramos irracionales. Ese era el principio básicamente de la economía, ¿no? Que más o menos, pero ese era el sentido general, y que pues cooptaron instituciones tanto públicas como privadas, hay que decirlo, ahorita quizá vamos a hablar un poquito más de eso, y que esa es la manera o ese es el sentido en el cual surge esta distorsión del economista ahora como alguien al servicio de esos intereses supranacionales y además con intereses de carácter privado. Es decir, se eliminó este principio constructivo hacia un principio de pérdida de soberanía, ¿no? Entonces, ahorita estamos en un momento distinto, tanto interna como mundialmente, y por eso este resurgimiento también de esta reflexión histórica y este principio constructivo del economista, ¿no? Y que además tenemos, por fortuna, una sociedad más informada. No sé si recuerdan cómo la semana pasada salió una entrevista en la cual Claudio X González se presentaba como de izquierda, ¿no? Sí vieron esa entrevista. No, bueno, entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿qué está pasando? ¿En cuál es el mundo que estamos nosotros observando? Porque ¿cómo es posible que un representante de esta élite, de este grupo que se benefició durante 4 décadas del despojo a la nación, se sienta como de izquierda? Y repasando un poco los apuntes, los libros, me doy cuenta de que en este país la dicotomía izquierda-derecha no ha sido la única. Hemos recurrido a otras formas para situar a los sujetos políticos. Hemos hablado de conservadores y de liberales para hablar de este antagonismo de proyectos. Hemos hablado de fascistas y antifascistas. También tenemos a los progresistas y a los reaccionarios, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nosotros, en qué lugar, en qué lugar de esta escena política vamos a ir situando a los distintos actores? Lo menciono porque hay proyectos económicos, políticos y sociales que recurren a la teoría para justificar su actuar. Y personas como Claudio X González han recurrido a economistas que les permiten legitimar su actuar en la sociedad, ¿no? Entonces, estos economistas los llamamos ahora neoliberales, pero no entienden por qué los llamamos neoliberales. Y no lo entienden quizá por ignorancia o quizá hay una intención de fondo, pero no entienden que los resultados de sus investigaciones han servido para justificar el status quo. O sea, uno puede ver las investigaciones que hay en economía y los resultados son: los salarios en ese país tienen que ser bajos porque de esta manera el país puede tener estabilidad. Entonces uno se puede preguntar, a ver, espérame, ¿qué entiendes por estabilidad económica? Y ahí nos vamos a dar cuenta que hay una ética detrás de los principios y detrás de los valores que llevan a cabo cada una de las investigaciones. Y esta ética responde a intereses políticos, a grupos sociales. Los economistas neoliberales le dieron el sustento teórico a la élite económica en este país. Pero habemos economistas que, muy apegados a nuestra vocación, decimos: no, nuestro trabajo no va a ser dirigido para acrecentar la ganancia de las empresas multinacionales. Nuestro trabajo va a ser dirigido para generar condiciones favorables para la población. Y de ahí vemos nosotros las definiciones, ¿no? Mientras que los economistas marginalistas dicen que la economía es una ciencia que se encarga de estudiar la eficiencia, habemos economistas que decimos: no, la economía se define como la ciencia que se encarga de estudiar los procesos de producción, distribución y consumo, las relaciones sociales. Y mucho ojo en esto de la distribución, ¿no? Porque hay quienes defienden el libre mercado a ultranza, pero niegan las consecuencias inherentes a la defensa del libre mercado a ultranza. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo podemos llegar aquí al Parque de la Postal y darles algunas herramientas a las compañeras y a los compañeros, pues para que identifiquen a los economistas neoliberales, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes ir diciendo, a ver, yo voy a leer, voy a escuchar tu discurso, pero también voy a tener las herramientas para decir, sé de dónde proviene y sé más o menos las conclusiones que tú quieres que yo que interiorice o que naturalice, ¿no? Entonces, aquí de entrada yo diría, los economistas tenemos la función social
de permitir la reproducción de la vida en sociedad, ¿no? Mientras que los economistas neoliberales, bajo la defensa del libre mercado, permiten y justifican que se vuelva mercancía lo mismo esta botella de agua, que este libro, que la educación, que la salud o que la fuerza de trabajo, o sea, que nosotros mismos seamos mercancías, y ahí se rompe la urdimbre social que ahora se ve aquí muy viva, ¿no? Entonces, aquí hay que ver cómo se parte de una premisa o de hipótesis que responden a intereses políticos. Por eso la economía no puede estar desvinculada de la política. Y por eso, pues a ver, Oscar, ayúdanos a encontrar unas pistas para identificar a los economistas neoliberales. Sí, claro, un economista neoliberal lo primero que les va a hacer sentir es que nada se puede transformar, que hay unos principios ahí que no conocemos, que no son claros de enunciar, pero que por alguna buena razón técnica es necesario que vivamos en una circunstancia de desigualdad y de injusticia sistemática. Eso es lo primero que hace sentir un economista de esta naturaleza, la verdad, ¿no? Siempre se atiene a estos principios abstractos y además empieza a utilizar algunas palabrejas por ahí, ¿no? Que siempre son muy interesantes las jergas, pero cuando alguien se quiere comunicar, se puede comunicar, ¿no? Entonces los economistas utilizan incluso este lenguaje para evadir hablar de ciertos temas, con esto que decías, Carolina, ¿no? Es decir, la ciencia también es una cosa muy curiosa, porque la ciencia económica originalmente es economía política, es decir, está unida de esta manera, es indisociable. Entonces le quitaron lo político porque pues obviamente que cómo iban a responder a todas las problemáticas, cómo las iban a enfrentar de esa manera. Entonces la mocharon, realmente así ha vivido, empezó a generarse en una americanización como la economía a secas, y por lo tanto el economista neoliberal, cualquier elemento, impugnación política, va a decir, eso es otra cosa. Esos son juicios de valor, eso es se resolverá ahí después. Siempre es también la lógica del ya se verá. Y pues obviamente que la postura contraria es esta, ¿no? La de establecer, y además es nuestra responsabilidad ética, epistemológica y de acción política, establecer esos mecanismos de identificar en las figuras políticas y en las figuras sociales esta combinación de estos elementos, ¿no? Es decir, ya por ejemplo, últimamente me ha dado mucho gusto en la pandemia que hemos tenido oportunidad de estar dialogando con muchas personas, incluyendo algunos profesores y profesoras de nuestra facultad, que en algún momento después de años y de debate ya dicen, pues es que esto es un problema no técnico, sino político. Es decir, se trata de ver con claridad que aquí hay una relación de dominio y que algunos están muy interesados con muchísimos recursos para establecer una narrativa de imposibilidad de acción. Entonces, esa es toda una postura de una lógica de justificación del status quo. Lo que es un economista combativo, un economista que utiliza la ciencia no para justificar, sino para darle sustento, sustancia a esta necesidad, es que tiene que ser sensible a lo que está pasando con la realidad. Es decir, no son las teorías allá que están arriba en el cielo que nos están indicando cómo es que tenemos que leer las cosas, sino es la transformación y las luchas que están ocurriendo, las necesidades efectivas las que nos dicen, ah caray, esta teoría no sirve más, tenemos que escuchar con sensibilidad las necesidades de la realidad y tenemos que dar las posibilidades de clarificar, ¿no? Un poquito de clarificar la visión, porque también en la realidad lo que está ocurriendo es que vamos a tener un montón de niveles que están sucediendo ahorita. Por ejemplo, si abrimos, veo por ahí los compañeros que traen la jornada, si le damos ahí un pasón, pues vamos a ver que hay temas diversos de todos lados, y la idea es que el economista ayudaría a dar una interpretación de conjunto para poder mejorar, no para que ustedes digan, ah, bueno, ya nos dijo el economista que esto es el tipo específico, ajá, sino de que hay que dar herramientas para que se pueda ver con mayor claridad, por ojo propio, por nuestras experiencias, que no nada más son de la lectura, sino de la lucha y de observar lo que sucede en nuestras familias, lo que sucede con nuestras amistades, lo que sucede, o sea, sentimos la realidad, pues, ¿no? El economista diría, uy, no, espérate, ¿no? Eso no está en mis gráficas, eso no está en mi desarrollo matemática, ¿no? Entonces, aquí estamos en ese proceso de regreso, y yo creo que así pudiéramos identificar por esa vía de sensaciones a estos dos tipos de economistas, ¿no? Claro, de forma también pues complementaria podemos ir viendo
que o sea, los economistas neoclásicos tienen un posicionamiento político también, ¿no? Porque en el mejor de los sentidos son inconscientes de que con sus planteamientos están justificando un statu quo, pero en el sentido más especulativo sus planteamientos son mercancías porque los venden, porque no tienen ni siquiera esa moral de decir yo estoy produciendo una reflexión y compartiéndola, sino que nos damos cuenta que hay vínculos empresariales, gubernamentales en algunos tiempos y también estos vínculos con ciertos centros de investigación. Hoy en la jornada salió un artículo muy bonito donde te están diciendo desde una perspectiva crítica cómo se está cuestionando instituciones como el Colegio de México o como el CIDE en su función social. Esta crítica también tiene que abarcar a la UNAM, a la UAM, al POLI. O sea, ¿para qué sirven las universidades? Porque el maestro Silva Herzog decía que las universidades servían para atender los problemas del pueblo y si no lo hacían, entonces no servían para nada. Y tienen toda la razón. ¿De qué manera nos contribuye el CIDE con sus investigaciones, el Colmex, la UNAM, la UAM, la cercanía con las personas? Eso es muy importante, ¿no? Ir desmistificando este estatus falso que está vinculado con la ciencia. La ciencia es para transformar la realidad, no es para otra cosa. Por eso, viendo los planteamientos de los economistas neoclásicos, neoliberales, se tiende a descalificar en todo momento los planteamientos alternativos, ¿no? Cuando uno propone un planteamiento alternativo, te dicen, eso es una utopía. Es una palabra típica. ¿Por qué? Porque son más cercanos a la distopía. O sea, para ellos es más fácil entender que el mundo se va a acabar o que estamos en el peor de los mundos posibles, a entender que hay relaciones sociales que se pueden modificar aunque atenten contra sus intereses. Pero ese es parte del movimiento histórico que se tiene que ir concibiendo. Por eso, cuando ustedes se encuentren con algún planteamiento económico fatalista ante cualquier posibilidad de cambio, así como que dijeran los anuncios, cuidado, es muy probable que usted esté frente a un economista neoliberal y tiene que escucharlo, pero ya con esas reservas, entendiendo de dónde vienen sus explicaciones, porque las explicaciones no vienen de un nivel de abstracción alejado a nosotros. O sea, sus explicaciones tienen que estar hechas para solucionarnos a nosotros como sociedad nuestras mejores condiciones de vida, ¿no? También cuando nos encontremos economistas que se desviven en elogios de la competencia perfecta o de la atracción de capitales extranjeros, cuidado. Es muy probable que estemos frente a un economista neoliberal porque está defendiendo un sujeto económico que no somos nosotros, sino que tiene otros intereses, ¿no? También cuando nosotros veamos economistas que dicen la única forma de propiedad es la propiedad privada y nulificamos la propiedad social, la propiedad estatal, la propiedad comunitaria, la propiedad cooperativa, ahí tenemos todas las herramientas para decir, cuidado, es muy probable que estemos frente a un economista neoliberal porque su marco de análisis solo va encaminado a beneficiar la propiedad privada. Y la propiedad privada me refiero a la propiedad privada capitalista, no la propiedad privada personal, ¿no? Esta chamarra es mía y ningún comunista come niños me la puede quitar en sus planteamientos. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces hay muchos tipos de propiedad. Ahora vi que se repartieron un poco de pan, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí estamos socializando este producto y no hay una intención de decir, ay, ni siquiera mires mi pan, ¿no? O como los de la jornada, a veces uno se subía al metro o al metrobús y cuando veías que alguien estaba viendo el periódico y tú hacías la mirada, la otra persona como que la cubría, ¿no? Entonces tú dices, bueno, está bien, hay una naturalización o internalización de un tipo de propiedad, no puedes decir, a ver, yo ya lo tengo, vamos a mostrarlo, ¿no? A compartirlo. Entonces hay principios éticos. Los principios éticos que dan desarrollo a los planteamientos neoclásicos van muy vinculados con la competencia. No hay una estructura económica de análisis que se base en la cooperación, por ejemplo. Y eso que ha quedado demostrado ya con investigaciones científicas vinculadas con la biología,
de que lo que permite la reproducción de la vida no es la competencia, como decía Darwin, o la competencia y el más apto sobrevive, sino hay biólogas muy buenas como Margulis que te dicen, oye, no, es la cooperación la que ha permitido la evolución de la vida en sí mismo, ¿no? Entonces ya es momento de que nosotros nos planteemos otros escenarios, competencia versus cooperación u otras categorías que nos permiten analizar, porque como bien mencionaba Oscar, los economistas neoliberales tienen un terrible error y es que no comprenden el carácter histórico y transitorio de sus categorías. Creen que la propiedad privada ha existido siempre y por ende siempre va a existir y por eso no comprenden otras formas que fueron dominantes en otro tiempo y que ahora prevalecen, ¿no? Ellos dicen, a ver, si no entras en mi modelo, privatiza ese lugar porque quiero que se inserte en mi lógica que yo ya aprendí, ¿no? Es como decir, yo tengo un modelo teórico y si no responde a la realidad es porque la realidad es demasiado terca, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que pensar. Sí, a mí me gustaría profundizar ahí en un punto que has señalado, Carolina, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, ¿no? Nosotros que nos ha tocado, digo, tenemos amigos también entrañables que estudian la teoría neoliberal, neoclásica, y bueno, pues pero no nos aguantan en las discusiones, no nos quieren invitar ya, porque saben. Pero sí me gustaría decir que hay también de dos sopas, o sea, también hay que distinguir ahí muchas veces, porque lo que ha implicado toda esta, diría yo, imposición de pensamiento, pues ha provocado que muchos estudiantes, muchos compañeros, ya después que se han profesionalizado, pues de buena fe han entendido que esa es la economía, ¿no? Es decir, porque hemos tenido el problema de las instituciones que nada más los han llevado a conocer una ruta, entonces pues establece ese reconocimiento nada más, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual hay que rescatar las instituciones de educación para que pueda existir una pluralidad epistemológica. Pues yo les voy a confesar, la verdad es que, por ejemplo, cuando estuve en el primer año de la maestría en la UNAM, pues yo venía de hacer mi tesis, nada más para la cura, voy a decir el título, era la deconstrucción del sistema ideológico capitalista mediante la crítica de la economía política. Entonces me puse a leer a Karel Kosik, me puse a Karl Koch, marxistas, etcétera, etcétera, y cuando llegué a la maestría en economía, pues econometría, microeconomía, y entonces yo dije, bueno, ¿y qué onda? ¿Hay una materia ahí donde podamos ir avanzando en otra perspectiva? Nada, primero tienes que pasar esto y luego ya cuando hagas tu tesis ya verás, ¿no? Si hay posibilidad. Entonces las instituciones se empiezan a cerrar. Y además en esa cerrazón empiezan a decir que eso es lo verdaderamente científico y entonces eso empieza a ocurrir de que cuando uno enuncia en las discusiones algún asunto político dicen, no, pues luego, ahorita hay que responder ahí los ejercicios del Mankiw, etcétera, etcétera. Del Varian, del Mascolén. Y todos estos libros, pero el asunto es de que ya hay una violencia de imposición. Ahorita el artículo que estabas enunciando, pues por ejemplo con respecto al CIDE, ¿no? O sea, el CIDE se creen autónomos, pues eso es una entidad paraestatal para empezar, ¿no? Y que quieren que se les respete esa forma específica de imposición epistemológica. Entonces, ay caray, se manifestó el espíritu acá de los órganos autónomos, de los abajo firmantes. Creo que se desconectó ahorita. Y bueno, la idea Hola, es ya. que también desafortunadamente, bueno, pues eso también ocurre en el Colegio de México, digo. Y en la UNAM. En la UNAM y en también otros ocurre. institutos que son públicos, eso es lo que duele. No fuera, o sea, en el TEC de Monterrey y en el ITAM ni nos metemos porque nuestros impuestos no van a parar allá de forma directa. Pero pues cuando denuncian de que la educación es gratis en estas universidades, tú dices, a ver, gratis para quien la cursa y tiene mucha responsabilidad, pero al pueblo mexicano les cuesta, ¿no? Les cuesta pagarles los salarios a los maestros, las aulas, el mantenimiento, los programas, o sea, la universidad es una parte integral de la sociedad. Eso es lo que queremos en ustedes. Así es. Perdóname exacto. por interrumpirte. No, por favor. Y efectivamente, o sea, estamos en esta lógica y obviamente que aquí abrir el tema también no quiere decir de que ahora les vamos a imponer lo nuestro, ¿no? Claro que no, en lo absoluto, sino que se abra el diálogo y que se abra, digamos, con plena
pues sí, con plena honestidad, ¿no? Decir, bueno, pues es que esto ha sido la historia, por favor, abramos la perspectiva y dejemos de tenerle miedo a las distintas perspectivas críticas de cómo vamos a interpretar y reinterpretar la realidad, porque esa reinterpretación no es nada más otra teoría, sino que es una necesidad social que se va formulando y que además empieza a exigir. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Hemos estado pues teniendo algunas participaciones en medios públicos y de repente pues las preguntas son sobre cosas que la economía tradicional ya no explica. O sea, están ocurriendo cambios en el mundo. O sea, simplemente imagínense la locura, ¿no? Hace 10 años quizá iba a ser muy extraño decir esto, pero Estados Unidos, el país hegemónico, termina con un problema comercial porque todo se lo compra a China, un país comunista. Entonces ya los fenómenos cambian. Entonces tenemos de dos sopas, o seguimos necios con una perspectiva que insiste en bajar la teoría del cielo y entonces exigir que se comporte de esa manera, o decir con sensibilidad, a ver, hay nuevos problemas, hay que actualizar, como decías ahorita, actualizar las categorías, agarrar también, que eso es muy importante, pues revivir, volver a recordar esta memoria histórica que es muy importante, porque hubo muchas compañeras economistas que también en todo tiempo, es decir, esto no se ha detenido, esto que estamos describiendo pues es el dominio institucional y todo eso, pero no ha dejado de existir todos estos posicionamientos críticos y por supuesto hemos tenido que estar ahí en los intersticios, ¿no? Como detalle que me gustaría compartir, yo tuve oportunidad de trabajar con el maestro Pedro López Díaz y quiso fundar en la Facultad de Economía el Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y le dijeron, bueno, sí, está bien, pero no le dieron ningún espacio físico para esas labores. Le dijo el maestro Pedro, bueno, pues ahí tenemos un cuarto donde guardaban las escobas, ahí nos acomodamos sin problema. Pues la izquierda muchas veces acostumbra a decir, no le hace, desde donde partimos. Ni siquiera el cuarto de las escobas permitieron que fuera utilizado para esos efectos. Para eso, imagínense nada más todas estas perspectivas de imposición y de violencia, ¿no? Entonces, ahorita creo que una de las luchas, por eso nos atrevemos a plantear este tema aquí, es abrir esta perspectiva, no nada más para consumo interno de la economía, sino porque la comprensión de los fenómenos, es decir, nuestra parte de función social, de ponernos ahí a analizar cuáles son las interconexiones y todo eso, no serviría de nada si no está respondiendo y no estamos además comunicando todos esos resultados, ¿no? Es decir, tiene que haber una comprensión y una responsabilidad de transmitir el conocimiento para efectos prácticos y de interés no de las transnacionales, no de gobiernos ajenos y más cuando son un poder hegemónico, sino de los movimientos sociales que están ocurriendo en todo momento en nuestro territorio y pues, si me permiten decirlo ya desde un poquito más el corazón de la patria grande, ¿no? Qué bonito. Ahora que hablaste de la patria grande y de tus anécdotas de estudiante en los primeros años, yo también recuerdo, desde que entré a la Facultad de Economía, el corazón se me inflamaba, ¿no? A mí me fascinaban todos los temas, las materias, me lo pasaba horas y horas estudiando. Tuve la oportunidad de formarme con personas muy serias y trabajar desde mis primeros, ya los últimos semestres ahí en la universidad, ¿no? Y cuando terminé dije, ¿qué voy a hacer de la maestría, no? ¿Hacia dónde me voy? Porque como que no veo esta perspectiva crítica. Y alguien me dijo, oye, vete a la Facultad de Filosofía y Letras, estudios latinoamericanos. Entonces yo lo metí, pero también metí la maestría para el Colmex. Por fortuna me quedé en ambas, ¿no? Me quedé en ambas, pero cuando tenía que elegir, yo dije, me voy a latinoamericanos porque realmente tengo dudas que me gustaría que ahora sí recibir una beca de CONACYT que durante 2 años me permitiera reflexionar sobre estas preguntas, ¿no? Entonces cuando le conté a mi mamá, oye mamá, cuando ella me dijo, ¿y por fin a qué maestría te vas? Le dije, me voy a latinoamericanos. Y ella me dijo, ¿y de qué vas a trabajar? Y yo le dije, mamá, voy a ser libertadora de América, por favor, déjame en paz. Obviamente mamá siempre me apoyó y ahora está ahí contenta, pero sí era como esta perspectiva de decir, a ver, ¿economía para qué?
estudiar economía, ¿cómo, no? Y más porque yo había hecho una tesis, y que ya va a cumplir varios añitos, que se llamaba La inviabilidad e inconsistencia de la autonomía del Banco Central y su política, ¿no? Entonces, cuando lo presenté, muchos dijeron, ay, pero ¿por qué? Por fortuna tuve un buen tutor, el doctor Arturo Huerta, que me permitió escribir lo que yo quisiera, y él nada más me iba guiando, cosa que era un poco, pues, complicada con el paradigma dominante, ¿no? Entonces, todo bonita, y yo dije, bueno, pero yo ya llegué aquí a un análisis monetario, pero no se va a acabar la crisis nada más porque yo presento unos resultados de que critican a la regla de Taylor, sino se va a cambiar si yo hago que este mensaje pueda llegar. Pero yo era bien ñoña, entonces no podía hablar en público, como que me hiperventilaba, hacía cosas que nadie me iba a poner atención. Hasta la fecha tomo té porque se me cierra la garganta, ¿no?, de la emoción. Entonces, comento todo esto porque hay una función social que cada uno y cada una de nosotros debemos hacer. Ese país se construye y se reconstruye, en este caso, con el esfuerzo de todas y todos. La transformación no va a ser hecha nada más porque hoy tengamos un presidente que tiene unas propuestas alternativas. La transformación es un proceso que empezó, pero se va construyendo porque ni siquiera sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Vemos que China se presenta como comunista y yo veo que muchos se atemorizan de que hay el comunismo, porque hay elementos, afortunadamente no todos, ¿no? Varios entendemos que es una idea, movimiento que va en transformación y que es otro escenario por el mismo materialismo histórico que tenemos. Pero aquí la intención es de que desde economía recuperemos todas esas teorías que dieron sentido y origen a nuestra ciencia, porque si lo quieren ver, las teorías o estas repasadas de los textos del maestro Silva Herzog, a Oscar y a mí nos están sirviendo como estos mensajes de botella, ¿no? Estos mensajes de esta imagen romántica que alguien llega a un mensaje y lo avienta para ver quién lo llega a encontrar, y pues ahora vemos generaciones de economistas que hemos recuperado esas botellitas que estaban naufragando y que decimos, mira, aquí tenemos pistas para construir otra sociedad, porque es una idea que no nos surge a nosotros con nuestro ímpetu, sino es una idea que se planteó desde décadas atrás y a su vez tuvo sus cimientos. El maestro Silva Herzog leyendo los textos de Marx, o Marx leyendo los textos de manera crítica de Adam Smith, o Adam Smith también ahí valiéndose de otros autores. O sea, el conocimiento es colectivo, y creo que estamos en una generación que, al menos yo en lo particular, agradezco aquí a las personas que han luchado varios años, ¿no?, para que tengamos este escenario, porque a ustedes les tocó escenarios donde la democracia era pues más restringida, ¿no? O sea, digamos que ahorita tenemos como unos oligarcas petulantes, ¿no? Pero antes había unos exmilitares represores. Entonces creo que ese cambio cualitativo se lo agradecemos a las generaciones que nos precedieron, pero también lo asumimos con mucha responsabilidad de decir, no todos los economistas que se están formando tenemos esta idea de que vamos a seguir trabajando para empresas que nunca van a redistribuir la riqueza porque no es parte de su lógica de ser y estar, sino que tenemos que trabajar por otras formas de organización. Y si ahorita se nos presenta una forma bajo la propiedad estatal, hay que apoyarla porque es una alternativa, porque prefiero 1000 veces la propiedad estatal a una propiedad privada extranjera, que siempre se va a estar llevando nuestras riquezas. Y si después trabajamos entre todos por una propiedad colectiva, que es más local, por una propiedad cooperativa más local, qué mejor, pero todos son procesos que se van avanzando. Ese es nuestro materialismo. Si ahorita decimos queremos el comunismo inmediatamente, yo les digo, está muy bien, pero pues el comunismo entendido como, dadas nuestras condiciones actuales. Sí, bueno, sin duda siempre hay que estar con el punto estratégico, es decir, realmente cuando se hacen todas estas movilizaciones, todos estos momentos de transformación, pues claro que siempre, o sea, el ideal nos marca una vía, y pues obviamente que nos vamos a encontrar fricciones, inercias, nos vamos a encontrar también procesos truncos, pero también muchas posibilidades y muchas potencias, ¿no? Entonces, esa labor nunca va a ser de alguien que está ahí nada más haciendo una tesis en un cuartito, ¿no? Sino que hay que salir a dialogar, hay que salir a estar construyendo estas posibilidades y hacerlas efectivas, ¿no? Yo creo que
es muy en serio esto, que estamos en un momento histórico donde la misma realidad está diciéndole, oye, ya me voy a transformar, ¿no? Es decir, ya está esto andando. O sea, no estamos como que viendo a ver si se puede. Ya está la emergencia. De hecho, si nosotros analizamos todo lo que ha estado haciendo, por ejemplo, particularmente el presidente gracias. Particularmente con lo de la CELAC, particularmente con lo que ha enunciado ahí con Trudeau, Biden, es decir, en el discurso internacional está poniendo sobre la mesa cosas que Estados Unidos incluso, vamos a ese ejemplo polar, tiene que aceptar, no porque tenga, que bueno, por supuesto que tiene un gran talento de convencimiento el presidente, pero porque hay una necesidad material efectiva, es decir, ve esa emergencia real. Entonces, si esa fuerza existe, es decir, pues es como viento a favor y nosotros tenemos un barquito con velas, entonces tenemos que organizar las velas de tal manera que podamos aprovechar todos esos procesos de cambio, ¿no? Entonces, pues claro que el presidente, por ejemplo, pues en su investidura presidencial, constitucional, está haciendo su chamba, ¿no? Está haciendo su labor y está tomando ventaja de todos estos momentos, lo está tomando con mucha seriedad y me gustaría decir con visión geoestratégica. Pero pues obviamente que el movimiento que lo acompañamos, pues tenemos que, como no estamos dentro de esas camisas de fuerza muchas veces, algunas veces diplomáticas, constitucionales, pues tenemos la chamba también de ir a pasos adelante, ¿no? Es decir, a enunciar los caminos que todavía no se están enunciando por ahí, pero que ya están listos también. Entonces tenemos que ir haciendo este acompañamiento de conjunto para ir enunciando estas cosas como decías ahorita, ¿no? Ahorita, por ejemplo, algunos compañeros incluso marxistas pudieran decir, ay, no, es que no está haciendo expropiaciones. ¿Dijiste marxistas? O sea, que saben el método, el materialismo histórico, o son idealistas. Tienes toda la razón, marxistas, idealistas o pseudomarxistas. Bueno, eso lo discutiremos en otro momento, pero me refiero a esto, ¿no? Es decir, no se trata nada más de ver cómo, si la realidad se ajusta a mis pensamientos, sino de que de la realidad me está exigiendo un principio estratégico y actúo en consecuencia. Entonces, sé muy bien que es más fácil pasar de la propiedad privada capitalista, hay un momento de transición por la propiedad estatal, pero bueno, ahí no se acaba todo, ¿no? Es decir, no nada más es ya llegamos hasta ahí y listo, sino que se puede adelantar hacia la propiedad comunitaria, porque de hecho el gran vector histórico, es decir, si nos vamos ya macrohistóricamente, pues en realidad el asunto es la disolución eventual del Estado mismo, porque esas funciones están internalizadas en la comunidad. Pero bueno, eso ya nos vamos ya un poquito más adelante, pero sí tenemos que tener esas referencias claras para que podamos con entusiasmo ir viendo cuáles son las cosas que sí podemos ir ayudándole al presidente a ir también profundizando y radicalizando el movimiento, ¿no? Entonces, esta función pues tiene que ir acompañada, por supuesto, de la experiencia de acción, que ahorita me gustó mucho esto que decías, porque pues obviamente que estamos totalmente agradecidos que podamos estar en un parque abiertamente hablando y expresando nuestras ideas y no estamos en tiempos de la terrible guerra sucia, por ejemplo, que no se olvida, ¿no? Entonces, pues obviamente que somos, hace mucho había una discusión por ahí en alguna fiesta que decían de las generaciones y que a quién pertenece a cuál generación, y alguien por ahí irrumpió y dice, somos una. Es más, somos una, no nada más todos los que estamos vivos, sino también nuestros queridos muertos, ¿no? Y diría Walter Benjamin, desde una postura filosófica, éramos esperados aquí, es decir, los que alguna vez fueron vencidos, murieron con la esperanza de la liberación, y esa fuerza mesiánica está aquí con nosotros, ¿no? Entonces, toda la energía de transformación viene desde esa perspectiva, por nuestra responsabilidad presente, por nuestra memoria histórica y por nuestro compromiso futuro. Caray, yo qué más puedo agregar a eso. Pues si les parece, pues ahora dialogamos con ustedes, ya nos presentamos, ya dijimos hola, ¿qué tal? Somos Carolina Hernández, Oscar Rojas, y no somos economistas neoliberales, así que ¿cómo les podemos servir? A sus órdenes. Vamos a las preguntas. Buenos días. Buen día. Primero que nada, felicitarlos, porque cuando uno oye la palabra economía, hasta te da sueño, ¿no? Pero a ustedes lo han hecho de una forma tan clara y amena que se va entendiendo más. Ustedes han estado hablando de
de la urdimbre. Y tal vez también para completar todo, tendríamos que hablar de la trama, para completar las cosas, ¿verdad? Y yo creo que la trama se completa con todo el trabajo cultural y ese esfuerzo que está haciendo la 4T. Desde el principio se notó esa preocupación por elevar el nivel cultural, y yo creo que eso nos va a sacar adelante. Yo ahora me doy cuenta de mi gran ingenuidad, porque cuando empecé a pensar, yo decía, bueno, pues que a todo dar, la revolución ya está hecha, ya todo está bien, ya. Ahora me doy cuenta de qué grave equivocación cometí y me arrepiento, porque yo creo que no hay que dejar de luchar jamás. El día en que se ponga uno a descansar, está perdiendo vilmente el tiempo. Y sobre todo hoy, que tenemos el ejemplo de un hombre que no descansa ni de día ni de noche. Soy testigo de eso. Es un ejemplo extraordinario. Entonces, las cosas no son fáciles. Creo que cada vez van a ser más complicadas. Y por favor, completemos esa trama que hace falta, porque sí se puede. No vayan a seguir mi ejemplo tonto de ponerme a dormir porque creí que ya estaba todo hecho. No, jamás. No quiero dejar de hablar sin despedir, o más bien dar la bienvenida al mundo profundo de los recuerdos a nuestro amigo Raúl Díaz, que nos acaba de dejar. Muchas gracias. Sí, bueno, y ya saben que el que se para se muere, entonces nunca hay que pararnos. Entonces, y también, bueno, pues hay que recuperar el tiempo perdido. Tenemos todavía tiempo para recuperarlo. Adelante, maestro. Gracias por lo de maestro. Aquí tengo doctores. Tengo infinidad de preguntas, ¿sí? Porque vivo en una circunstancia de constante... Ya me están diciendo que siempre he sido así, pero sí, así soy, como aquí Carolina, que tiene todas sus dudas, ¿sí? Yo siempre consideré al economista como el contador, ¿sí? Que te decían, la verdad, ¿no? Claro, no, claro. Porque yo estudié administración de empresas, es otra cosa, ¿sí? Entonces, decía, bueno, pero estoy viendo aquí el PIB, estoy viendo las cuestiones, bueno, pues, pero... Y ahí me quedaba y seguía en mis cosas, ¿no? Seguía en mis cosas. Estamos viviendo en una transición que es difícil de comprender. Sí, yo entiendo a la Margaret Thatcher, ¿sí? Y su maestro, y a Ronald Reagan, ¿sí? Que le dan un aspecto medio nuevo, pero ya antes teníamos a los Chicago Boys, ¿sí? Teníamos el experimento en Chile, sí. Por eso la conversación con ustedes es muy interesante en ese sentido de, por ejemplo, ¿por qué tengo tantas dudas? Bueno, ahorita se para uno y dice, y me gustaría que hablaran eso en relación con la sociedad, ¿sí? Los bitcoins, ¿sí? Que dice uno, puta, yo tengo mi guardadito, ¿y cómo le hago para comprar uno si vale tanto? Los defensores de esto, pues dicen, vamos a quitar, o no queremos que ya nos controle la federal en Estados Unidos, la Reserva Federal en Estados Unidos. Y uno empieza a ver, y cuando medio estudió economía, dices, puta, pues cuando yo aprendí economía me decían que era la producción real, ¿sí? Y entonces te vienen toda esta serie de dudas. Bueno, si es la producción real y ahora con esta tecnología, que no está mal que haya la tecnología, ¿no? Porque es extraordinario.
pero a la vez esclavizante. Cuando tú agarras, mandas un Twitter y te reciben en Argentina, por ejemplo, dices, puta, casi en tiempo real, ¿sí? Y entonces tienes que moverte a tal velocidad que no puedes parar, porque entonces si estás en ese mercado, el otro te va a comer, si no lo estás utilizando. Y la sociedad tiene que comer, o así lo espero yo, 3 veces al día. Bueno, dicen, bueno, ¿por qué hablas tantas tonterías? No. Nos metemos ahorita en México en relación con lo que llamamos cuarta transformación, y yo siempre aplaudiría que todas las obras que están haciendo, digamos, por el sur, beneficien a la gente de por ahí, ¿sí? Y que no los vayan a agarrar de maleteros como sucedió en Cancún, ¿no? En Acapulco, etcétera. No va por ahí porque les quitan sus terrenos, les quitan sus propiedades, toda esa extensión que tenemos de país, ya dada a las grandes mineras. Y por eso te digo, yo tengo un chorro de confusiones porque te dicen litio. Dije, ay carajo, qué bueno que lo tenemos. Y no solamente litio, 10 más, ¿no? Otros no, otros sí. Y hablaste de China, pero bueno, recuerdo muy bien porque yo estaba en ese proceso cuando había el Just in Time. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Just in Time? Donde entonces Estados Unidos comenzó a mandar sus empresas a otros países. ¿Sí? Y el día de hoy tenemos una inflación que le echamos la culpa a que no hay recursos de el supplying, la proveeduría a los mercados internacionales. Entonces cuando lees, dices, puta, China tiene no sé cuántos contenedores en el mundo, o sea, no quiero decir números, 85%, digamos. Dices, puta, pues estos cuates van a controlar todo. Y cuando paso por aquí, por el metro, que es la que le digo a los compañeros, y veo, dije, puta, ¿por qué no vendemos más productos mexicanos? Pero pasas y bueno, no puro, pero hay mucho producto chino. ¿Y qué cómodo es? Pues los chinos no tienen la culpa. Qué cómodo es para los chinos que tengan un canal de distribución gratis, y las mujeres, no quiero decir las mujeres que no piensen. Le llamo. Sí, no quiero decir las mujeres que no piensen. Ya me dicen porque que además ya. No tendría elementos, y aquí las compañeras Sí, que no, estamos, no. lo iríamos directo a la yugular. No, ¿sabe? no, desde luego no, pero el asunto cuando tú platicas con ellas, porque yo he platicado con ellas ahí, te dan otra información de que pues es el patriarcado, y les digo, no, tienen que pensar más en el fondo de por qué estamos así, ¿sí? Y es imposible de veras entrar en esas mentes. Ya voy. Pero el asunto es, todo esto así, a gente que somos ignorantes de la economía, pero que la sufrimos, ¿sí? Y donde te decía que qué bueno que lo ven desde el punto de vista social, porque si alguien dijo que ya los filósofos interpretaron el mundo, bueno, pues ahora los economistas y los que estamos alrededor hay que transformarlo. ¿Ok? Gracias. Gracias. Súper. Muy bien. Adelante, ingeniero. Doctor. Gracias. Me da mucho gusto de ver a un par de jóvenes, porque como ustedes pueden ver aquí es un club de adolescentes el que nos encontramos. Está muy variado. Bueno, yo nada más una precisión sobre lo que ya Carolina empezó un poco a rectificar. No, todavía llegar al comunismo nos falta muchísimo, ¿sí? Falta muchísimo. Lo que se vive en China y en los otros países que han dado curso a sus revoluciones es la tentativa del socialismo, pero hoy bien lo señalaban, el comunismo es todavía una fase superior, en el que yo agregaría, desde mi punto de vista profesional, como lo que soy, como un profesional que soy, es de que lo que hay que cambiar no solo son las relaciones económicas, sino la subjetividad misma de nosotros.
que eso es lo que le responde Jacques Lacan cuando se acercan en 68 los muchachos a pedirle apoyo. Yo estoy comprometido con una revolución todavía mayor. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, que se avanza muy poco. O sea, lo que se necesita desde mi punto de vista ahorita abordar en el tiempo histórico en el que estamos es darle palabra y fuerza a los trabajadores. Que no solo el sindicato sea para reivindicaciones económicas, sino la conducción misma de las instituciones. Críticas, tengo 10 millones. No me gusta quienes están al frente del Seguro Social, en fin, todas esas, pero qué bueno que hay cambios. Eso es todo. Muy bien, adelante, adelante, compañera. Sí, bienvenidos a este buzón. Nos da mucho gusto y es realmente una materia, la economía, que todavía, a mi punto de vista, no la tengo completamente conceptualizada. Si el objetivo es explicar los fenómenos económicos, sociales o apoyar definitivamente a las grandes empresas transnacionales, porque no podemos olvidar que a nivel internacional quienes explican y quienes planifican toda la economía son los grandes conglomerados internacionales. Y las políticas de ellos son los que se aplican a nivel internacional. Ahora, desde ese punto de vista, bueno, pues yo todavía no entiendo para qué sirve el economista, porque las políticas son puestas a nivel internacional. Ahora, hay que reconocer que la economía internacional, caramba, que se vuelan la barda en imaginación, porque nos venden todo lo que no pensamos nosotros que se pueda vender. Yo aún todavía no me explico cómo es que nos venden la idea de las telecomunicaciones. Durante esta pandemia, de alguna forma todos sufrimos alguna disminución de nuestros ingresos, pero la mayor parte de nuestro presupuesto se fue precisamente en gastos de telecomunicación, que el teléfono, que el celular, porque sin el celular no vivimos, sin las cosas electrónicas no vivimos, caray, se nos acaba el mundo cuando cesamos de comunicarnos. ¿Y cómo? Con un gran ingenio nos venden todo esto. El aire, caramba, porque supuestamente la comunicación sin el aire pues no funciona, pues ahí no lo están cobrando. Y ningún economista nos puede explicar cómo se da esa venta de conciencia, venta de economía, venta de todo. Y ellos son las únicas empresas que han tenido unas grandes utilidades y que todos los gobiernos no han sido capaces de tasar sus utilidades como para aplicarles un impuesto. Realmente yo creo que la economía debía de ser la ciencia que explicara y que convenciera a los grandes internacionales de que el mundo ya es otro mundo y que afortunadamente la mayoría tiene que imponer sus leyes. Bien. Muchas gracias. Adelante, ma. Pásale, compañerita. Buenas tardes. Sí, pues estamos nosotros analizando todo lo que ha hecho nuestro presidente, que está rescatando nuestras empresas, nuestras industrias, que ya nos habíamos quedado sin industria, no teníamos industria, todo lo habían vendido las playas, los puertos, aeropuertos, todo estuvieron vendiendo, ¿sí? Entonces ya al rato pues era para transnacionales y empresarios mexicanos voraces.
entonces ya estábamos a un paso de ser esclavos de esas transnacionales y de los mismos de aquí, porque todo estaban vendiendo a los trabajadores, no les aumentaban el salario, tenía como 20 años que no aumentaban el salario, y entonces digo, nuestro presidente está haciendo un trabajo muy grande, demasiado grande, que debemos estarlo apoyando. Y sobre todo ahora que está haciendo la reforma eléctrica, que es muy importante para el país y para la economía del país. Y pues también quiero hacer hay una confusión muy grande ahora en las firmas que están pidiendo el INE. El INE es muy mañoso. El INE en la consulta anterior fue un fraude. Entonces están diciendo que la revocación de mandato, que esa revocación es para que se vaya y ratificación es para que se quede. Entonces son dos palabras muy diferentes que tenemos de tener cuidado y no firmar nada más formatos que viene el INE. A la mera hora esas firmas se las queda el INE diciendo que nosotros votamos porque se fuera. Pero no es así. Nosotros queremos, si votamos, era para que se estuviera 6 años, por eso votamos, para 6 años de gobierno. Y entonces, pues, esta revocación, entonces hay mucha confusión. Y sí, hay que aclararles que la revocación es para que se vaya y ratificación es para que se quede. Muchísimas gracias. Y además nos vemos el miércoles, ¿no? En el Zócalo. Sí, el miércoles 1 de diciembre, todos al Zócalo. Adelante, maestro. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, maestros, por la conferencia. Solamente para complementar lo que dijo la señora, yo soy un promovente de la consulta nacional. Trataré de ser muy específico. Aquí tenemos el formato en donde estamos recabando las firmas ciudadanas para que podamos hacer la solicitud formal al Instituto Nacional Electoral, quien es el encargado de realizar la consulta nacional de revocación del mandato del presidente. Así es como se le está llamando. La fecha para que se lleve a cabo la consulta es el día domingo 10 de abril del próximo año, 2022. Hay que precisar que la firma para solicitar la consulta no es el voto, es solamente la firma que nos convierte en solicitante de la consulta. El voto será el 10 de abril y el 10 de abril la ciudadanía podrá emitir ese voto en dos sentidos, ya sea en el sentido de la ratificación o en el sentido de la revocación. Entonces, creo que dicho de esta manera, que es la correcta, nos queda más claro en qué consiste este ejercicio. Así es que, bueno, si alguien desea aprovechar, creo que hay alguien, en la firma ciudadana, aquí tengo el formato, necesitamos su INE vigente para poner los datos y tomarle una foto. Así lo está pidiendo el INE. Tomo la foto para poder imprimir y poder mandarlo al INE. Gracias por su atención. Sí, así se llama la ley de revocación de mandato, pero nosotros vamos a ratificar el mandato. Así es, correcto. Sí, porque no se confundan, porque algunos piensan que hay que revocar el mandato cuando simplemente así se llama la ley. Hay que hay que tratar de aclarar esa confusión, porque muchos creen que se trata para revocar, se trata para ratificar. La ley se llama revocación. Adelante, más. Hola, buenas tardes. Me uno también a los agradecimientos de esta exposición que nos han estado dando.
Y bueno, yo tengo algunas inquietudes. Quisiera abonar un poco a lo que la compañera anterior nos mencionó. Yo me he dado cuenta que de alguna forma las economías de los países han estado muy sujetas a los lineamientos que tienen las grandes corporaciones financieras. No podemos cerrar los ojos ante de algunos años para acá que los capitales financieros son los que tienen el poder de manejar las economías en los países y han sido muy estratégicos de ir teniendo el control de los bancos centrales y a través del dominio de los bancos centrales manejan las políticas económicas, las variables económicas, digamos a sus propósitos. Entonces, esa es una de las razones por las que en este país duramos tanto tiempo con unos salarios mínimos que no subían, porque la intención de esos economistas era que si se subían los salarios, iba a haber inflación y que entonces había un descontrol en las variables macroeconómicas. En ese sentido, yo quisiera preguntar, hablando de nosotros a pie de calle, cómo podemos incidir en cambiar una situación internacional en donde hay grandes corporaciones financieras que son las que definitivamente son las que tienen el dinero y tienen el control, y obviamente a través del dinero pues también tienen el control político. Entonces, de alguna forma, ¿qué podemos hacer nosotros cuando la mayor parte y habiendo en este país 60 millones de pobres, cómo pueden incidir en cuestiones económicas cuando están pensando en el día a día, en el que cómo voy a obtener los recursos para poder alimentarme, poder transportarme, poder satisfacer las necesidades más básicas que tiene la sociedad? Entonces, ¿qué hacer? Porque ustedes nos dicen, hay que ir de la teoría a la práctica. Para poder, para hacer un revolucionario hay que modificar la realidad, hay que transformarla. Entonces, esa sería una pregunta, ¿no? Una pregunta básica. Y en ese sentido también, hoy en día estamos escuchando mucho acerca del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial también tiene que ver con buscar otra estrategia económica y establecerla en los países. Entonces, en ese sentido también quisiera pedirle su opinión cuando estamos hablando de una economía más de cooperación a una economía individualista, egoísta, que solamente ve por los privilegios de ciertos grupos, de esos grupos financieros que son los que realmente tienen el poder y son los que están impulsando esta estrategia del nuevo orden mundial, en donde se pretende hacer, tienen toda una serie de medidas establecidas en donde quieren hacer una moneda única, internacional, quieren hacer medidas en que al 2030 se acabe la cero pobreza, en fin, hay una serie de estrategias que qué tan honestas son para realmente obtener
esos objetivos de que no exista la pobreza a partir del 2030 al 2050, creo que tienen ese horizonte. Entonces, ¿qué tan honesto es eso cuando son los mismos grupos de poder que han estado estableciendo a través de la historia pues su hegemonía económica y financiera? Y en ese sentido también quisiera hacer otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre economía y finanzas? Porque la cuestión financiera también tiene mucho que ver. Hoy en día muchas economías están sustentadas en cuestiones financieras, en donde solamente hay inversión, no hay inversión en proyectos productivos que alenten, incrementen las economías, sino solamente mover los capitales para obtener beneficios de ganancia económica sin tener que meterse en la cuestión de administración de negocios, en fin, una serie de cuestiones. En ese sentido, sí me gustaría que pudieran darnos alguna información al respecto. Bueno, por el momento es muchas gracias. cuanto. Adelante, maestro. Vamos con la compañera. Pues muchas gracias por venir. Siempre nos nutren de buenas vibras, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pienso que si partimos de que hay que cambiar el régimen, de que hay que cambiar lo establecido, pues ya de entrada es una provocación, ¿no? Entonces, pues yo me quedé un poco sorprendida al ver a mi PG que dijo: ¿saben qué? Pues los de la UNAM hicieron. Y yo me quedé así con el ojo cuadrado porque dije, y se va a echar a todo el mundo encima. Pero también me hizo recordar cuando yo estudié, y es breve, no me voy a meter mucho en mi vida, nomás un poco cuando yo estudié, pues fue muy precario, ¿no? Entonces estuve en varias experiencias. La primera fue que fui la primera generación de secundaria abierta, así que me convertí en autodidacta. Y luego me animé a hacer a irme a la prepa, ¿no? Y ya me metí al bachilleres. 1970, 74, pues estaba como que todo era nuevo, ¿no? Me tocó estrenar instalaciones y luego ya ya llegué a la universidad, hice el examen, lo pasé en las dos, estaba yo muy orgullosa y me metí a la UAM. Entonces la UAM era nueva, linda, hermosa, así. Me tocó el mundo feliz, digamos, porque ahora que regreso, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, siempre me quedé con la espinita de entrar a la UNAM. Entonces, bueno, pues ya me fui a la Ibero, allá por Santa Fe, porque daban una beca. De todas maneras salía caro. Mi maestra me dijo, estás loca, vete a la UNAM, ahí no cobran tanto. Bueno, ya me fui a la UNAM. Todo iba viento en popa, pero se me ocurrió meterme a Historia del Arte. No me imaginé a qué me iba a enfrentar. Cuando llegué, pues miren, en la UAM hay todas las mesas y uno se puede hacer en equipos, es como más moderno, ¿no? Pero en la UNAM no, eran las sillas detenidas al piso. Eso a mí me decía mucho. No podía creer que la UNAM fuera tan vieja en su forma de dar clases, en su forma de ser, que realmente fuera como medieval. Veía al maestro y todos iban atrás del maestro como si fuera su séquito. Y de veras son semidioses ahí. Es difícil hablar con ellos. A mí de entrada nadie me hablaba en la maestría de Historia del Arte. ¿Por qué? Porque toda la gente era de lana. Así la directora de la Casa LAM. Yo decía, ¿y estos qué hacen aquí, no? Deberían de estar en una escuela de paga. ¿Saben qué? Sacaban sus 35 centavos y pagaban su cuota. 35 centavos y pagaban su cuota. Tenían lana, pero no daban más a la UNAM. Me tocó la huelga, digamos, del 2000. Bueno, ya que expuse después de todo el semestre que nadie me hablaba,
A mí me divertía porque como yo era de un barrio, del barrio de la colonia Morelos, pues que no me hablaran me daba igual, jajaja, me daba risa. Creo que tenía fortaleza. Entonces cuando yo ya expuse, entonces ya todos me dieron su tarjeta. Y hasta el maestro, tampoco me hablaba el maestro, uno de una materia no me hablaba, que no quiero denigrarlo ni nada. Entonces ya me dijo, no, ven, está interesante tu proyecto. Y yo dije entre mí, yo no voy a ser esclava tuya, no voy a ser esclava tuya en serio. Y bueno, total, ya no se las hago larga, pero esa experiencia fue muy fuerte, porque me di cuenta que le faltaba modernizarse, cambiar su idea, cambiar sus planes. Pasaba por economía, todos vestidos así de hippies y traían sus... Todavía eran marxistas, pero después ya cambió su mundo, ya después se veía la diferencia entre los de economía y los de derecho todos muy trajeados así, y los de economía todos hippiosos y así. Tenían al Che Guevara, todavía estaba eso, estaba el tránsito en ser neoliberales. Bueno, ya pasó el tiempo y mi sobrino me insistió en un diplomado, 10,000 pesos. A mí me dolía el codo, pero bueno, ya les di los 10,000 pesos. Dice, si quieres ven a ver una clase para que veas qué nos están dando. Yo creo que me lo dijo así, pero yo fui a ver la clase, ¿no? Por Tlatelolco más o menos. Llego y veo la clase. Era de neoliberalismo toda la clase. Maldición, ¿cómo fui a pagar mis 10,000 pesos para que a mi sobrino le laven el cerebro con esto, ¿no? Yo decía entre mí, ¿no? Maldición, ¿cómo es posible? Porque era sobre ser emprendedor. ¿Y saben qué? Es un gran fraude, porque no todos tienen esas tablas para ser emprendedor. Pero era la opción que le daba el neoliberalismo a los alumnos que se iban a quedar desempleados. Entonces era no tener un trabajo pues asegurado, sino tener algo para emprender. Entonces me acuerdo que ese día que me tocó a mí en la clase, el maestro les decía a los alumnos, lo único que sí les voy a decir era sobre pagar impuestos. Es que ustedes tienen que pagar impuestos, aunque sean sus familiares, decía así, aunque sean sus familiares. Dice, porque no se vale no proteger a sus familiares. Y yo decía, ¿en qué mundo estoy? ¿Por qué vine a dar aquí? No es posible que aquí ni siquiera se conduelen de su familia. Y el maestro se los tiene que decir fuerte, porque todos así, ay, ¿cómo hay que pagar impuestos? ¿Cómo hay que pagar salario a mi familiar? Pues que trabaje, ya cuando haya más se les olvida. Entonces eso me recordó eso y me acordé, pues sí, esta generación es distinta. Tenemos que tener otros esquemas, otros modelos para poder entender a estos jóvenes. Ahora les dicen la generación Z, también la generación cristal. Tienen cosas muy interesantes, muy positivas. Me parece que muchos de ellos son muy humanos. Pero es la era digital, están en otro rollo totalmente que tenemos que ajustarlo, porque si no, pues también va a haber un gran desinterés por estudiar, ¿no? Se va a volver esa parte bastante fuerte. Bueno, eso les quería comentar porque me hicieron recordar eso. Gracias. Muy bien. Ya la última intervención. Pásale, compañero. Compañeros, me da mucho gusto volverlos a ver. Aquí hemos estado platicando ocasionalmente porque yo no vengo cada semana, ¿no? Pero sí me interesó mucho el tema que ellos vinieron a exponer y por lo que he estado escuchando, pues más o menos me da una idea de lo que ellos dijeron, ¿no? Y por lo que está en el periódico. Bueno, yo quisiera comentar. Yo soy economista también, yo salí de la UAM Xochimilco. Claro, ahí se ve poco marxismo, pero obviamente que es un texto, los textos de Marx son obligatorios para todo economista, para poder entender dónde estamos, ¿no? A dónde vamos, de dónde venimos. Pero no es nuestra formación, ¿sí? Básicamente nosotros trabajamos con otros textos de economistas, ¿no? ¿Sí? Bueno. En general yo creo que pensar que nosotros los economistas somos
un agente transformador, revolucionario, creo que es echarnos mucho equipaje en la maleta, ¿no? Esa tarea es exclusiva de 3 clases: los esclavos, los campesinos que se quieren liberar de los señores feudales y de los trabajadores. Esa es la tarea revolucionaria de ellos. Cuando ellos quieran hacer la revolución, ellos la harán, ¿sí? Si no, nosotros no podríamos hacerlo, los economistas no es nuestra tarea, ¿sí? Bien, pero sí nuestra tarea es de construcción. Y si en esa tarea de construcción, es decir, de reunir elementos, las cosas materiales, el trabajo, el dinero para que esto fructifique, y si eso lo llamamos transformación, pues esa es nuestra tarea, ¿sí? Y si eso ayuda de alguna manera a que los obreros y campesinos hagan la revolución, también esa pues sea nuestra tarea, ¿no? Pero básicamente no es nuestra la revolución, hacer la tarea revolucionaria, ¿sí? Sino la de ellos, la de los trabajadores. Y cuando ellos lo quieran hacer, la harán. Les voy a poner un ejemplo en México. Los trabajadores se levantaron, pero ellos tenían una idea muy equivocada de lo que era la revolución, en gran parte. O sea, el anarquismo se convirtieron en una bola de traidores, los compró Álvaro Obregón, y a esos obreros de la Casa del Obrero Mundial los mandó a asesinar a los trabajadores, fíjense, a los trabajadores de Orizaba y Córdoba. Y luego se los mandó a acribillar a los campesinos del estado de Morelos. Y después ellos mismos, como carne de cañón, fueron a combatir a Villa, allá en Celaya y Zacatecas, ¿sí? Lo que les habían prometido, pues ya no pudieron ser capaces de recuperar. Les prometieron el Palacio de los Azulejos, el Junior Club, aquí en la Benito Juárez, y otros edificios más. Con eso los compraron. Pero claro que ellos en el proceso, pues hasta se murieron y ya fueron incapaces de recuperar eso que les ofrecieron, ¿sí? Y no solamente eso, sino que yo creo que eso que hizo Álvaro Obregón le sirvió de modelo a Adolfo Hitler y a Mussolini para crear los ejércitos fascistas que combatieron el internacionalismo proletario. Y ellos decían que había que pelear nación contra nación, alemanes contra rusos, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que hay 2 principios que todo trabajador debe tener presente. Primero, que todo trabajo honesto merece un salario digno, ¿sí? Y segundo, pues que no podemos combatir a nuestros propios hermanos de clase, ¿sí? A los obreros. Todo lo que haya de diferencias entre nosotros no puede ser antagónico, ¿sí? Sino que son simples diferencias que hay que resolver en reuniones como esta, ¿sí? Gracias. Esa es la cuestión, ¿no? Ahí está la clave. Entonces, miren, ya hablando de nuestra tarea como constructores, tenemos que dejar muy claro que tenemos que reunir cosas materiales, O si no, lo que va a ser la esencia de nuestro negocio, el capital, el dinero y el trabajo. Eso lo tenemos que reunir. Y yo lo que, obviamente, estamos tratando de impulsar cooperativas, cambiar el pensamiento de los trabajadores, organizarse, ¿sí? De hecho, yo tomé un curso en la Secretaría del Trabajo hace algún tiempo y eso fue lo que fuimos a estudiar, el cooperativismo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos desarrollarnos, ¿no? Finalmente, todo eso que nosotros conjuntamos para hacer un proyecto de inversión, tenemos que orientar también a los trabajadores, o en su caso lo hacen los economistas neoliberales, orientar al empresario para que en el mercado, que es un océano de tiburones, pues la empresa sobreviva, ¿sí? Y pueda cumplir sus objetivos. Tal y como el compañero más o menos lo estaba
señalando, ¿no? Del cooperativismo y todo eso. En ese sentido, esa es nuestra tarea como economistas, ¿no? Entonces, lo único que lamentamos es que no encontramos gente dispuesta a hacer ese trabajo, ¿sí? Colectivo. O sea, ellos se conforman con su salario y prefieren un salario de una empresa a reunir los esfuerzos para construir una cooperativa. Ahí tengo un libro de la cooperativa Cruz Azul, y creo que eso y otros textos de otras cooperativas podrían ayudarnos para tener una idea de lo que es nuestra tarea, ¿no? Gracias. Entonces, eso es lo que yo muy les amable. comento. Gracias, muy amable. Sí, gracias por su intervención. Vamos a pedirle a la compañera Chentita que nos ayude con la cooperación voluntaria, y les va a pasar una alcancía del buzón ciudadano, una tacita para lo que les gusten cooperar. Bueno, estoy viendo aquí a los compañeros, cuando me retiro poquito los sigo viendo y escuchando. Me gustó el comentario de Santiago R., que dice: la revolución es tarea de todos, incluso de las personas que son de clase media. Y eso es cierto, la revolución es tarea de todos. Bueno, y yo vine pues nada más para recordarles aquí, aprovechando el intermedio, que el próximo miércoles todos tenemos una cita en el Zócalo con nuestro presidente para escuchar su informe, ya que ese día se van a cumplir los 3 años de que tomó posesión como presidente de la República, gracias a nuestro voto, porque él sí ganó con votos. Un aplauso, allá nos vemos todos, corran la voz, es a las 5 de la tarde. Próximo miércoles, el día 1 de diciembre, en el Zócalo Democrático. El Zócalo vamos a recuperarlo de nuevo. Bueno, ya está recuperado por el presidente. Ahora la ciudadanía, vamos todos a las 5 de la tarde el próximo miércoles, día 1 de diciembre, para escuchar su informe. Gracias a todos, felicito a nuestros ponentes, a Caro y a Óscar, les agradecemos su presencia. Gracias. Sí, y bueno, ya para ir con las respuestas de los compañeros, antes de eso, nada más quiero comentarles pues que estuvieron varios compañeros aquí en el chat, muy al pendiente, estuvieron participando bastantes, como Connie FR, que siempre es la primera que está ahí en el chat, y coordinando ahí a los compañeros que participan, a Vale Lira, a Santiago R., que nunca falta, Mugu 777, sí, es la compañera que también está siempre al pendiente, Guadalupe García. Habían hecho una pregunta aquí, muy breve, para que ya pasar a las... bueno, ya se me perdió la pregunta. Pero aquí tenemos demasiadas, Toño. Sí, pero creo que no las vamos a contestar todas. Exacto. Por eso una pregunta más, pues no altera mucho. Además, creo que ya las preguntas abarcan todo. Claro. Adelante. Muchas gracias. Si quieres, comienzo. Ay, pues miren, yo sí me voy con muchos apuntes, tal y como lo había previsto, ¿no? Tenemos aquí varios temas que es importante que se discutan, sobre todo por los planteamientos. El último compañero que estuvo aquí con nosotros, me parece que tiene, pues esto pone sobre la mesa temas fundamentales, porque los economistas, por supuesto que tenemos que hacer la transformación, porque también somos trabajadores. Creo que hay un error en decir, están los economistas y están los trabajadores y ellos tienen que hacer su revolución, cuando en realidad nosotros mismos somos trabajadores, hijos de trabajadores, y seguramente vamos a estar reproduciendo nuestra misma clase, porque no vamos a ser capitalistas, no tenemos las condiciones materiales, ¿no? Entonces, desde ahí hay que ubicarnos, por eso es muy importante ver la función social. Todos y todas somos asalariados. Yo recuerdo que empecé a hacer mi doctorado sobre la clase trabajadora mexicana porque daba clases en la UNAM, ¿no? Entonces una vez llegué a clase y les pregunté a mis alumnos de la UNAM, levanten la mano, ¿quién de aquí viene de clase obrera? Y todos calladitos y volteándose a ver quién era el hijo del obrero, ¿no? Entonces yo le dije, caray, yo soy la única asalariada y estoy dándole clases a hijos de burgueses y no me había dado cuenta.
Entonces ahí es cuando decimos hay un error de también ver cómo nosotros nos percibimos y cuál es nuestra función social. Los médicos, las médicas, los maestros, los economistas, somos trabajadores, no somos clase alta y por lo tanto tenemos que hacer nuestra revolución. Eso es más o menos lo que quería comentar. Y va muy vinculado pues con estos planteamientos en torno al comunismo, ¿no? Para mí el comunismo no es una idea o un ideal que deba implementarse. El comunismo es justamente un movimiento que busca anular lo que ahorita existe, busca anular lo existente en aras de ir transformando la realidad. Entonces el comunismo no es un fin en sí mismo, no es una constitución ya hecha que tengamos que aplicar, sino el comunismo es una idea de construcción en movimiento, una idea transformadora, y así nos lo han dejado ver los procesos históricos que se han dado a lo largo del mundo. Cuando los parisinos tomaron sus calles en la Comuna de París, no decían vamos a implementar el comunismo, decían tenemos que transformar estas condiciones. Lo mismo lo hicieron años después los soviéticos, los chinos también. Entonces nosotros no tenemos que estar repitiendo modelos, sino tenemos que ser conscientes de que se tiene que transformar, y por eso el comunismo no es un fin en sí mismo, sino una idea de transformación, una lucha constante, como nos decía el compañero. Otra de los temas, me encantó, voy a desarrollar muy bien esta imagen, muchas gracias, del urdimbre y la trama, me fascinó, y ahí la trama en efecto tiene que ver con este trabajo cultural que mencionaba, porque nos hace resignificarnos como seres humanos, ¿no? Nos hace repensar nuestra posición, no solo en términos sociales, sino también vinculadas con la reproducción de la vida en general, esa sensibilidad que se nos ha procurado anular con formas muy grises de estar reproduciendo nuestra vida. Otro de los temas que tiene que ver, claro, con la ciencia, ¿no? Lo que mencionaban del carácter científico de los economistas. Durante mucho tiempo, y aquí Oscar y yo lo hemos vivido en carne viva, en carne propia, nos enseñaron o nos quisieron convencer de que lo que le daba el carácter científico a la economía era una formalización matemática. Por eso hay quienes nos dicen que los economistas somos como contadores, ¿no? Con todo el respeto que nos merecen los contadores por la función social tan importante que desarrollan, sí es momento de que sepamos que los economistas somos científicos porque hacemos proposiciones alternativas a la realidad, no solamente descriptivas. Los economistas que solo describen y se avalan al amparo de la formalización matemática no son científicos. Por eso Óscar Rojas decía, nuestra ciencia nació como tal llamada economía política, no solo economía o algunos, es más, los del ITAM y los del TEC de Monterrey no son economistas en sí porque no son científicos, porque ellos copiaron su plan de estudios de Massachusetts. Entonces ellos son business managers. Por eso es que son muy alejados de la ciencia. Cuando yo me topo con un economista del ITAM y veo su formación, le dije, tú eres un perfecto administrador, pero no sabes planificar. No sabes planificar y no entiendes la concepción de transformación. Entonces, con todo respeto a los que salen de estas universidades, salen como expertos en políticas públicas o salen como business managers, pero no son científicos, ¿no? Tienen otra función social en la suya, a diferencia de los que salimos del Poli, de la UAM, de la UNAM, que tenemos una visión integral de nuestra disciplina. No se vayan solo con la finta de las matemáticas, que sí las sabemos y las aprendimos porque esa era toda nuestra formación, pero eso no nos hace científicos, nos hace grandes técnicos. Por eso ahora que se están proponiendo desde el plan de estudio, como ustedes mencionaron, esta reflexión en torno a querer solo tener crecimiento con el PIB y no contrastarlo con el bienestar, por ejemplo, nos lleva a generar nuevas categorías de la ciencia económica, de decir, durante mucho tiempo el Estado
estabilidad económica se nos presentó como un sacrificio que tenían que hacer los trabajadores. Esa era la estabilidad económica. Y ahora nosotros decimos, a ver, nuestro carácter científico nos obliga a ir más allá, por lo tanto la estabilidad económica tenemos que repensarla como un bien colectivo, como una estabilidad que no recaiga solo en los trabajadores, que somos todos, no solo los economistas, ¿no? Los economistas no somos capitalistas, entonces aquí es justamente entender, ¿no? Resignificar todos nuestros planteamientos. Decir, durante un tiempo se aplicó una lógica, pero esa lógica ya ha mostrado su inviabilidad. Estamos en un momento en el cual están cayendo en Estados Unidos los indicadores de su estabilidad macroeconómica, que es la inflación y que es el tipo de cambio, ¿no? Sobre esas dos variables trazaron toda una racionalidad que ahora ni siquiera se sustenta. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a seguir reproduciendo esto? Por eso el objetivo, coincido con la señora, el objetivo es reproducir las sociedades a partir de la planificación y entender que la planificación es una acción colectiva. La planificación no es solo de las empresas multinacionales, porque vemos los procesos de fragmentación y segmentación del capital, lo que mencionaba del just in time, pero lo vemos que este proceso humano que es producir, lo llevan los privados y ellos deciden qué, cómo, cuándo y para dónde se produce, ¿no? Entonces nos están ahí alejando de nuestra condición y la planificación la tiene que hacer un Estado y lo vemos con las vacunas. ¿Qué hizo el Estado mexicano de manera muy eficiente? Decir, a ver, ¿cuántos mexicanos somos? ¿Cuántos son mayores de 60 años? Son población vulnerable, por lo tanto, yo voy a encargarme de repartir las vacunas a quienes quieran, ¿no? Y la oposición que hacía, decía, pero mi vida es más importante que la de las personas adultos mayores. Entonces decías, no, momento, yo estoy planificando, porque si tú lo dejas al mercado, lo estás dejando a ver quién tiene la posibilidad de pagar la vacuna. Y eso es una racionalidad en beneficio de las multinacionales, pero no de la población. Es solo un ejemplo para ver la importancia de la planificación económica. Otro ejemplo que hace mucho sentido son los desayunos de las primarias, ¿no? ¿Cuántos niños hay en las primarias? Estos niños tienen que ir comidos siempre para que puedan aprender. Por lo tanto, contamos el número de alumnos y les proveemos de estos mecanismos. ¿Y qué hacían AFINSA al principio? Decía a los productores de leche, oye, necesito tantos litros de leche porque hay tantos niños que requieren su desayuno. Y los productores le proveían, y si no alcanzaba, ahí ya decía, me voy al mercado exterior para ver quién me puede vender los litros de leche que me faltan, ¿no? Porque estaba yo organizando el proceso con el objetivo de que ningún niño se quedara sin leche, no con el objetivo de que solo pudieran pagarla quienes tuvieran dinero, ¿no? Quienes sus papás le mandaban su dinerito. Entonces, aquí hay que resignificar. El trabajo del presidente que mencionaban, por supuesto que es una gran misión transformar este país, pero además se ha vuelto una misión titánica seguir transformándolo en medio de una pandemia. Ustedes lo enunciaron, o sea, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, nosotros dijimos, tenemos un gran trabajo, el reto histórico, ¿no?, de la generación, y ahí vamos bien emocionados y de repente sale una pandemia que contrajo hasta la actividad y que ahorita nos tiene en una situación de alta vulnerabilidad a nivel internacional, ¿no? Pero la transformación continúa. El aeropuerto, hemos visto las imágenes y decimos, wow, yo ya quiero que salgan vuelos para ir a ver, o al menos el museo, ¿no? Porque también está resignificando lo cultural. Saber que en este territorio hay una historia que hay que enaltecer incluso con el mismo nombre, ¿no? Felipe Ángeles ya es una biografía que yo cada vez veo más, que se está vendiendo, se está resignificando como parte de este planteamiento nacional en defensa. Y que tiene que ver con esto de recuperar la soberanía, sobre todo de las corporaciones financieras y los bancos centrales, como mencionaron. Por eso, repito, hay que repensar la estabilidad económica no como un sacrificio que tienen que hacer los trabajadores, sino como un bien colectivo. Y la soberanía va muy vinculada pues con esta idea de trazar un nuevo horizonte, porque la clase dominante en este país era bien curiosa. O sea, era clase dominante para nosotros, pero terriblemente subordinada a los intereses extranjeros. Por eso no sabían planificar, por eso solo eran administradores, ¿no? Alguien les decía desde muy lejos, esta es tu política económica y si quiere le damos un nombre rimbombante como Consenso de Washington. ¿Y qué
demostró que esa aplicación nos tiene en un momento de crisis a nivel mundial. Si no, vean lo que pasa en Chile o en Argentina o lo que está pasando en Colombia, y aquí no le estamos... En España, claro, qué cosas, ¿no? Porque además son las mismas empresas. Iberdrola hizo su riqueza allá y aquí se le puso un momento, te vamos a regular, y enseguida salen a atacar a las personas que están trabajando por generar unos energéticos en general que sean baratos y que se puedan acceder, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, y por eso yo cierro con diciendo que sí estamos en un momento en el cual incluso los cambios se ven en momentos de la pandemia, ¿no? En la mañanera del viernes, yo me acuerdo que la estaba escuchando mientras corría un poco y me detuve cuando vi que la Coparmex estaba proponiendo un aumento salarial del 20%. Y yo dije, carajo, si eso no es un indicador de cambio, entonces yo no sé qué es, porque durante 40 años los salarios en este país no solo no crecían, sino perdieron poder adquisitivo. O sea, veía unos indicadores también de que solo el 6% de la población mexicana gana más de 15,000 pesos al mes. Eso es una pérdida terrible del poder adquisitivo, porque de acuerdo a ciertos informes, si se hubiera mantenido el poder adquisitivo de los 70, el salario mínimo en este país sería superior a los 12,000 pesos. ¿No? Y no lo tenemos. Ahí es cuando vemos las proporciones. El presidente lo hace con el tortillímetro, que también es un indicador muy interesante, pero si lo vemos en términos monetarios, que nos genera otras imágenes, decimos 12,000 pesos es el salario mínimo en este país. ¿Cuántas personas tienen ese salario? Y ahora entiendo por qué los abuelos podían tener 12, 13 hijos, una capilla y una iglesia chiquita, y podían mantener a todos, y una casa, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí yo no puedo ni mantener a mi gatita. Entonces dices, eso es una pérdida del poder adquisitivo. Por eso las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron porque ahora la Coparmex está proponiendo un incremento del 20%. Entonces vamos a ver cómo reaccionan, y también el análisis que se tiene que hacer del contexto internacional, ¿no? Y ya, te doy a ti la palabra. Perdóname. No, pues creo que todo está respondido. No, yo nada más me voy a limitar. Está redondeado, la verdad. Es un gusto compartir contigo, Mesa. Y bueno, yo nada más agregaría en este sentido, más o menos tratando de recuperar algunos elementos, complementando por supuesto lo que aquí se ha mencionado, que por supuesto que sí tenemos un reto por el lado de lo que incluso se ha enunciado desde el movimiento, desde aquel lejano 2006, donde el TRIFE metió total y absoluto freno, que el presidente dijo este asunto de que ahora vamos a hacer una revolución. Nos regaló una pausa histórica, porque todos dijimos, caray, dice, de conciencias, ¿no? Y que entonces no sabíamos en ese entonces qué es lo que significaba ciencia cierta, pero que ahora podemos observar, porque si se dan cuenta, lo estamos viviendo aquí en el diálogo, hay muchas imágenes que están viajando, ¿no? Imágenes que vienen incluso, no nada más del siglo XX, XIX, sino también de que nuestra noción de democracia es de los griegos. Hay todo un asunto, ¿no? Los hijos de Espartaco, ¿no? Donde, como ahorita decías, pues la verdad es que yo no me siento distinto de la clase trabajadora. Mi padre, por ejemplo, por decir algo, pues nace en una hacienda como peón, y tiene la oportunidad en la Universidad Nacional Autónoma de México de estudiar economía. Me introduce a esa tradición, es decir, somos los hijos de Espartaco, hijas e hijos de Espartaco, ¿no? Y estamos haciendo lo que es nuestra labor histórica. No es nueva, no estamos inventando algo distinto, estamos correspondiendo a esta gran responsabilidad de establecer la liberación, ¿no? Entonces, claro que hay un montón de discusiones, es decir, ha habido que si esta escuela, que si esta corriente, eso ha nutrido también, por supuesto, toda la discusión. Si no hay movimiento, pues no nos damos cuenta de cuáles son también los límites, etcétera, pero tampoco los alcances. A lo que voy es de que la revolución de conciencias tiene por objetivo, en última instancia, reconocer cuál es el momento histórico y cómo nos afecta y cómo nosotros nos encontramos al respecto, ¿no? Porque hay una cosa muy importante. Uno de los grandes poderes del sistema capitalista es dividir al trabajador. En segundo lugar, otro de sus poderes es presentarse como eterno.
Y el tercero, ya que estamos ahí, es que precisamente se da esta noción o imagen de que los empresarios son todopoderosos, y eso no es cierto. Es decir, Marx, si algo nos ayuda también, este sería ahí el entendimiento que nos ayuda a la crítica de la economía política, decía, hay un discurso que es de los que se aventaba Marx, porque Marx no nomás estaba ahí escribiendo el Capital, etcétera, etcétera, sino que fundó la Asociación Internacional de Trabajadores, y donde había discusiones constantes de todo esto que estaba ocurriendo en su realidad inmediata, y decía, bueno, pues es que ya sabemos cuáles son los objetivos de los capitalistas, ya sabemos que quieren más ganancias, ya sabemos que quieren que todos sus costos se disminuyan, y que además son inhumanos porque consideran que el ser humano es una cosa y por lo tanto es un costo. Entonces ya sabemos todo eso. Nuestra labor estratégica es ver cuál es el límite que tienen. Porque históricamente, como les digo, así como los seres humanos, los organismos sociales también son vivos. Entonces también tienen su momento de nacimiento, su desarrollo y su muerte. Esa es ley universal. Y entonces, ¿de dónde se sacaron los capitalistas que ellos no están dentro de esta lógica y son eternos? Pues imagínense nada más, desde ahí ya vienen estos problemas de concepción. Entonces, actualmente vemos procesos de transformación claves, y lo que tenemos que hacer es empezar a develarlos, porque eso es lo que nos está diciendo una sola cosa: estos son los límites. Y además tenemos buenas noticias, porque estas crisis que estamos viviendo son al mismo tiempo la indicación, el anuncio de que este sistema ha llegado a su momento crepuscular. Ya no da más, porque la tasa de ganancias, si lo decimos en términos estrictos, ya no sube, y están reciclando las ganancias que ya obtuvieron y las están dedicando en todo el sector financiero. Entonces, por eso ahorita, por ejemplo, la inflación, claro que es un temazo también, pero por decirlo, hay que decir una cosa: el dinero, ahorita que se decía, ¿cuál es la diferencia entre economía y finanzas? Bueno, pues los financieros son lo que decía Aristóteles, esta diferencia con la crematística. La crematística sería esa visión de un profesional que se dedica a ayudarle a un empresario a tener más ganancias. El economista le ayuda a las sociedades, se ayuda a sí mismo en tanto parte de la sociedad, porque no estamos separados, para lograr reconocer esos límites y ejecutar esas grandes transformaciones para las cuales se ha trabajado. Porque quien crea que los empresarios son solitos los que han hecho este sistema, están equivocados. Se ha hecho con sangre, con sudor y con sufrimiento de todas las trabajadoras y trabajadores. Entonces, tenemos que reconocer esa fuerza, tenemos que reconocer que nosotros somos los productores de nuestra realidad social. Entonces, esa perspectiva, pues obviamente un financiero va a decir que tú estás loco, ¿no? O sea, los financieros así no son cubanos, ¿verdad? Perdón, es que siempre lo digo así, pero claro que no es esa la perspectiva. Ahí ya es una separación, ya son continentes diferentes, ni siquiera es saltar un río, son continentes diferentes. El economista, insisto, pues tiene que ir también ayudando a aliviar estas imágenes, porque el economista, a diferencia de los financieros, a diferencia de los contadores, etcétera, etcétera, pues tiene por profesión también cruzar esta concepción histórica, sensibilizarse filosóficamente y activarse políticamente, ¿no? Entonces es todo un cruce que permite a las sociedades poder ir avanzando. Pero insisto, no es un asunto de buenas ideas o de idealismo, de que creamos de que, mira, es buena idea esto. Es que la realidad está lista para ejercer transformaciones. Tenemos que reconocerlo y tenemos que dar el paso adelante, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, particularmente me siento muy contento de que haya estado aquí, que se esté incluyendo este asunto, por ejemplo, de las firmas para la ratificación, porque lo que es uno de los pasos particulares, se preguntaba, pues, ¿qué hacemos, no? Frente a todo este poder? Pues una de las defensas que tienen los países que deciden ir en sentido contrario del país hegemónico es fortalecer su democracia, no liberal, sino poder popular. Es decir, estar incluidos en todos los tramos de las decisiones y tener conciencia de todo lo que se está haciendo para transformar la realidad. Entonces, ya no son las citas cada 6 años, cada 3 años, ya no son las citas nada más del puro voto, sino es una organización que cada vez va a ir avanzando más y que vamos a estar acostumbrados a ir conociendo más de nosotros mismos como sociedad en este proceso de transformación. Entonces, poder popular, compañeros, es lo que puede vencer las finanzas internacionales. Miren, ya vamos a cerrar porque ya es tarde, ya se tienen que ir los compañeros, y también vamos a entonar el himno nacional. Y quiero comentarles a los compañeros, bueno, es que siempre que vienen
nos aclaran muchas cosas, pero luego de esa aclaración también nosotros nos metemos en otras dudas. Y aparte... Pues invítenos más seguido. Ustedes están invitados ya, cuando ustedes digan qué sábados quieren venir, nosotros encantados, porque aprendemos mucho con ustedes. Y vamos a pedirle a la compañera ya